arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón. A tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto o más grande que estar a
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, incomparable es él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, oh, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, oh, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, majestuoso su nombre es, incomparable es él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús, inigualable, incomparable. Señor, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, oh, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y tuyo es el reino, oh, tuya es la. Bienvenidos a nuestro servicio en línea y es un gran placer tenerle con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre precioso del Señor Jesús y le invitamos que junto a su familia usted se ponga ahí cómodo en su hogar a escuchar estos servicios en línea, que es nuestro deseo que sean de gran bendición para ustedes. Le amamos, estamos orando por usted, por su hogar, su familia, que este tiempo que estemos en casa sea un tiempo donde podamos juntos adorar al Señor, invitarlo a nuestro hogar para que Él llene nuestras vidas de su presencia. Levante sus manos, adore al Señor y vamos a glorificar al Señor juntos. Tú eres hermoso, Señor Jesús. Hoy te glorificamos tu santo nombre, Jesús. Recibe la gloria, la honra y alabanza, mi Rey. Eres hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Toda la gloria sea a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Toda la honra y la gloria sea a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana preciosa. Le damos gracias al Señor porque podemos tener nuestro culto de escuela dominical en esta mañana. Reciban saludos de mi esposa en esta mañana, hermanos. Le damos la honra y la gloria al Señor. Le hemos alabado al Señor y le vamos a seguir alabando dentro de unos momentos. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a leer el Salmo 133. Y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Es algo muy, muy verdadero, muy real, hermano, que en estas circunstancias podemos ver, hermano, cuán hermoso es que podernos congregar y poder alabar a nuestro Señor Jesucristo juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor dirigiéndonos en este culto de escuela dominical. Gloria al Señor. Padre santo y bueno, Rey de la gloria, mi Cristo Jesús, le damos, Señor, gracias en esta mañana preciosa porque podemos, Señor, tener nuestro culto, Señor. Padre, le pedimos que sea usted dirigiéndonos con el poder de su Santo Espíritu, Señor, en esta mañana. Que sea usted bendiciendo a todos mis hermanos donde quiera que ellos están, Señor. Aleluya. En esta mañana le podemos alabar y glorificar, Señor, desde allá, desde nuestros hogares, desde cualquier lugar donde mis hermanos se encuentren, todas las almas que nos están escuchando, que nos están viendo. Aleluya. Señor, sea usted bendiciéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, aquel que está enfermo, sea usted sanándolo, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús, mi Dios. Le pedimos que sea usted guardando, Señor, a su iglesia, Padre.
en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, recordándoles que en esta mañana es un culto de escuela dominical, que tenemos la ofrenda misionera. Y ahora más que nunca, hermanos, necesitamos de su apoyo. El Señor necesita, aleluya, que nosotros, aleluya, respondamos, aleluya, a las necesidades que tiene la iglesia, hermanos, que podamos nosotros colaborar, que podamos nosotros apoyar la iglesia, hermanos, porque tenemos muchos pastores a nivel nacional e internacional. Ellos ahora más que nunca, nosotros ahora más que nunca necesitamos apoyarlos. Ellos necesitan nuestra ayuda y nosotros necesitamos apoyar, hermano, a esta ofrenda misionera, porque tenemos pastores, hermano, que por toda esta situación que estamos pasando, hermanos, ellos también necesitan nuestro apoyo. Aleluya, el Señor les va a bendecir de gran manera, aleluya, y nuestros pastores, aleluya, ellos están buscando las almas porque el Señor las está salvando. Y ahora más que nunca, hermanos, aleluya, tenemos estas circunstancias, pero el Señor tiene todo poder, el Señor tiene toda autoridad, aleluya, en el nombre de Jesús. Se los pedimos, hermanos, y vamos a continuar alabando al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Yo sé, Señor Jesús, que usted está en cada uno de nuestros hogares, porque usted mora en cada uno de nosotros. Por eso es que te adoramos y te exaltamos ahora a ti, Jesús. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Tú estás aquí, Jesús, y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Él nos libre de todo mal. Por eso es que te adoramos, Jesús. Maravilloso Dios, hoy queremos venir delante de tu presencia. Milagroso Señor Jesús. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Solo en ti, Jesús, queremos estar.
contemplar tu hermosura y santidad y decir cuánto te amamos solo a ti y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo, que tú eres todo, que tú eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo, que tú eres todo, Jesús, que tú eres todo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo, que tú eres todo para mí, que tú eres todo para mí, que tú eres todo para mí. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana que el Señor nos concede para estar aquí en la casa del Señor, para honrar su nombre y para ser parte de esto glorioso que el Señor está haciendo en medio nuestro. Amén. Doy gracias al Señor también por cada uno de ustedes, por congregarse en esta mañana y estar aquí para también ser partícipe de nuestro culto de escuela dominical. Y estamos también, hermanos, agradecidos con el Señor porque hasta este momento el Señor nos ha librado, el Señor nos ha guardado, Él nos ha fortalecido y nos ha concedido nuevamente estar aquí en la presencia en su presencia para nosotros poder llevar a cabo esta gran obra. Y también, hermanos, antes de entrar al consejo de la palabra del Señor, quiero agradecer profundamente a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra congregación por todos sus lindos gestos, todo el apoyo que ustedes están brindando, sus comentarios que ustedes nos han dejado, notas de apoyo también. Y, hermano, todo esto pues nos indica que Dios se está glorificando, que el pueblo también está recibiendo la palabra del Señor. Y si usted nos sintoniza por primera vez en esta mañana, también le invitamos para que usted se una. Tal vez no como congregación no puede estar con nosotros en el templo, pero en el Espíritu usted puede también ser parte de la gran obra que el Señor está haciendo en medio nuestro. Así que vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y mientras que usted lo busca, quiero presentarles el tema. Y yo sigo, hermanos, hablando acerca de esa palabra constreñido. Es muy importante ser constreñido de parte del Señor. Y en esta mañana yo quiero dedicarme a hablar acerca de ser constreñidos para salvación. Constreñidos para salvación. O sea, una presión, sentir esa motivación, sentir ese impulso para salvación. Y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer así.
Y dice la palabra del Señor, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Damos las gracias al Señor por su preciosa palabra, que es nuestra guía, es nuestra instrucción, es también la revelación de Dios sobre su voluntad para nosotros, aquellos que aceptamos el plan de salvación y aquellos que también queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo le ruego que ahí donde usted se encuentra incline su rostro y vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo todo lo que hablemos, las palabras que compartamos, que sea el Espíritu Santo trabajando en esto para que nosotros podamos ser edificados a través de su palabra en esta mañana. Señor Jesús, gracias te doy por tus misericordias, por esta bendición que nos concedes de tener, Señor, la oportunidad de poder presentar tu palabra, poder exponerla a tu pueblo y todos aquellos que nos escuchan. Te ruego, Padre nuestro, seas tú ungiendo mis labios, ungiendo mi mente con esa palabra de revelación, palabra de sabiduría, esa palabra que transforma, Señor, a cada oyente que la recibe con todo su corazón. Y te ruego quites todo impedimento para que esta palabra abunde en cada corazón para salvación en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nuevamente estoy hablando acerca del tema constreñidos para salvación. Y la palabra del Señor tenemos que también ponerla en la perspectiva correcta, porque aquí el apóstol Pablo no está hablándole a la gente que no es cristiana. Él está hablando a una iglesia que fue establecida. Y es una iglesia que la Biblia, según el capítulo 1 de Primera de Corintios, menciona que es una iglesia que no tiene necesidad de nada, que abunda en gran riqueza de todos los dones, una iglesia espiritual, una iglesia que ha recibido a Cristo con todo su corazón. Pero sin embargo, al capítulo 3 ya nos presenta el apóstol Pablo una iglesia que es carnal, una iglesia donde hay disensión, donde también hay ciertos asuntos pecaminosos que existen dentro de la congregación o dentro de algunos miembros en la congregación. Y entonces aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que ya es convertida al evangelio. Y a pesar de todo eso, es una iglesia que necesita escuchar este mensaje. Y por eso el Señor se lo dio al apóstol Pablo. De igual manera también yo considero que nosotros también necesitamos escuchar este mensaje. Y yo estoy hablando acerca de la reconciliación, de lo que la Biblia nos menciona aquí en esta mañana. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces ahí hay tres cosas, que están trabajando. Lo primero es que Dios provee esto. Este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios ha diseñado para que a través de la predicación del evangelio, a través de la presentación del Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, las almas puedan ser reconciliadas. Y dice la segunda parte, quien nos reconcilió. Ahí está hablando, hermanos, esa palabra quiere decir que nos trajo nuevamente a una amistad, que nos trajo a una concordia, que es lo opuesto a discordia, sino que concordia es lo que el Señor está buscando, que estemos de acuerdo, que haya esa unión, esa comunión, que haya entonces esa nueva amistad que nosotros disfrutamos cuando nosotros estamos en paz con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la última parte, o puedo decir que la tercera parte, entonces viene a ser que dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces eso implica que la iglesia tiene un llamado, la iglesia tiene un propósito. Y en este caso es así como Dios a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo, así también la iglesia ahora tiene ese ministerio también de reconciliar al mundo a través de Cristo
para que el Señor sea glorificado, para que las almas también sean salvas, gloria al Señor. Así que, hermano, nosotros necesitamos desarrollar una actitud que somos constreñidos para salvación. Esto es una actitud, porque la actitud a nosotros nos lleva a tomar acción, nos lleva a nosotros a tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida. Y entonces necesitamos desarrollar una actitud que nosotros, amén, somos constreñidos para salvación. Y para esto hay que incluir algunos principios. Hay que hablar de algunas áreas que en lo que concierne el propósito de la reconciliación de Dios a través de Cristo hacia nosotros para estar unidos a Él también. Gloria al Señor Jesús. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente ahí entonces trae a luz el propósito del Señor Jesucristo, donde a través de Cristo, amén, nosotros ahora nuestros pecados han sido perdonados, y a través también de esa obra gloriosa nosotros ahora tenemos la palabra de reconciliación. Entonces vemos ahí que esta palabra reconciliación abunda en esta escritura donde acabamos de leer. Primero el Señor reconcilió consigo mismo por el Señor Jesucristo, amén, a nosotros, y recibimos ese ministerio de la reconciliación. Eso se logró a través del hecho de que Jesucristo, amén, fue el medio que Dios usó en la carne para que nosotros fuésemos reconciliados. Y luego dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nuevamente ahí cabe lo que estoy tratando de enfocar, que la iglesia ha sido llamada para ser el medio que Dios, amén, reconcilia al mundo a través de Cristo, para que podamos nosotros también ser partes del reino de los cielos y disfrutar de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahí habla acerca de ser constreñidos. Donde dice rogase por medio de nosotros, está diciendo es un proceder de desesperación, de una preocupación porque alguien reciba algo. Es lo que sucede cuando hay embajadores. Un embajador es alguien que representa un reino, representa una autoridad. Y cuando viene en la autoridad a quien representa para presentarle a alguien un plan, para presentarle, hacerles una oferta. Y por lo general, el embajador representa la autoridad, el valor y todo aquello que tiene esa entidad superior, la autoridad superior. Y así nosotros, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Pero mire cómo lo presenta el Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, somos llamados para llamar a otros a reconciliación a través de un espíritu afable, de un espíritu de humildad, a través de un espíritu que nos lleve a nosotros a amar las almas y rogar a las almas para que sean salvas, porque dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente, hermanos, Pablo no está hablando a una persona inconversa, él está hablando a la iglesia. Pero ¿cómo es posible que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia acerca de ser reconciliados? Y hermanos, y es porque la razón es que nosotros, hermanos, necesitamos ser recordados, necesitamos nosotros ser intimados, ser amonestados, ser corregidos, ser disciplinados en este simple hecho de que nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios, porque nosotros ofendemos al Señor, a veces despreciamos su misericordia, despreciamos su amor, a pesar de que hemos sido nosotros constreñidos para amar a Dios, pero en muchas ocasiones nosotros no le amamos al Señor y somos desobedientes a su voz. Y aquí el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia ya establecida, le está rogando en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos. Y nosotros debemos de desarrollar esa actitud para ser constreñidos para salvación. O sea, preocuparnos por nuestra salvación. Hermanos, este es el mensaje de la iglesia, reconciliaos
con Dios. Así que, hermanos, no es solo que yo sea salvo, pero también incluye que yo sea un vaso que el Señor use para salvar a otros. Ese es un llamado que Dios me hace a mí. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y eso debe de ser una columna en la iglesia. Eso debe ser un fundamento que no se puede mover, que no puede menguar. Y es que nosotros somos llamados para obrar para la reconciliación de otros. Ahora, hermanos, eso no tiene que ver con números, eso no tiene que ver con traer mucho más almas a la iglesia y ser contados como parte, como el número de asistencia de la iglesia, sino que tiene que ver con almas que están genuinamente reconciliadas con nuestro Señor Jesucristo. Almas, un pueblo, y ese es el propósito de la iglesia del Señor, levantar para sí. El Señor Jesucristo nos lo ha dicho, amén, en muchas ocasiones en la palabra del Señor, porque Él quiere preparar una iglesia para sí sin mancha y sin arruga. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que no tiene que ver con números, porque lo que está importando aquí, hermanos, es que pueda verse un fruto de reconciliación de nuestra vida en Cristo. Así que, hermanos, también no tiene que ver con cuántos años nosotros tengamos en la iglesia. No tiene nada que ver con cuántos años. Eso no me hace a mí ya justificado delante de Dios. Eso ya me hace a mí que yo ya soy digno de la gloria de Dios y no tengo necesidad de reconciliarme con el Señor Jesucristo. Que lamentablemente eso a veces es lo que más predomina, que porque tenemos tantos años en la iglesia, ya sabemos todo lo que tenemos que saber y no nos tienen que enseñar nada y no tengo yo nada que aprender y no tengo cambios que hacer. Pero hermanos, el Señor aquí le está hablando a una iglesia, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque hay desorden, porque tal vez, como dice la palabra del Señor ahí en el libro de Corintios, porque hay pecado obvio en la congregación, también hay división dentro de la congregación. Entonces yo vengo a hacerle una pregunta en esta mañana y es, ¿realmente estamos reconciliados en Cristo? Porque ¿cómo puedo yo traer a alguien para que sea reconciliado con Cristo si yo personalmente no soy reconciliado y no soy yo constreñido para ser reconciliado con nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, ¿será que la reconciliación obtenida con Cristo nos lleva a una genuina obediencia al Señor Jesús? Porque hemos sido reconciliados con el Señor. Mire, el Señor nos dice en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces ahí nos muestra el enfoque, nos muestra ahí la misión de Cristo, es de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cada uno de nosotros, hermanos, cuando hemos llegado al plan de Cristo para ser salvos y hemos entrado por esa puerta de obediencia, hermanos, ahí no termina la historia, ahí no termina el propósito. No se trata de ser bautizado y luego ya regresar a sus casas y ya seguimos como que si nada pasó, ya somos salvos, el nombre de Jesucristo ha sido invocado en nuestras vidas. Eso no implica eso, hermanos. Necesitamos continuamente ser reconciliados con el Señor. Amén, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos que continuar con ese espíritu, con esa actitud de buscar una reconciliación siempre con nuestro Señor Jesucristo. Siempre estar a cuentas con el Señor. Estar también dispuestos para que Dios sea trabajando en nosotros su gloriosa voluntad. Gloria al Señor. Ahora, voy a llevarlos al libro de Colosenses, porque ahí, hermanos, entonces ya comienza el Señor más claramente a explicarnos cómo es que este proceso funciona, el de la reconciliación, y qué es lo que Dios nos tiene que decir acerca de las cosas de las que nosotros debemos buscar esa reconciliación con el Señor. Y los voy a llevar a Colosenses capítulo 1, voy a leer para ustedes comenzando con el versículo 17. Y dice la palabra del Señor: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué está haciendo ahí el Señor a través de Pablo? Está realzando al Señor y está diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que aquel quien nos reconcilió, Él es la cabeza. Este es su plan, esta es su voluntad. Y todo esto se ha hecho conforme a la voluntad de Dios.
Dice que para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor Jesús. Así que nosotros estamos hablando acerca de cosas que tienen que ver con la soberanía de Dios. La reconciliación del hombre y Dios a través de Cristo, eso es soberanía de Dios, eso es la voluntad de Dios, eso no es una invención humana, eso no fue diseñado por el hombre. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios, no por algo que yo pudiese haber hecho para justificarme delante de Dios, sino que lo contrario. Amén, yo necesito del Señor Jesucristo, yo necesito su gracia salvadora, gloria a Jesús. Y entonces el versículo 19, ya comienza el Señor entonces a darnos más luz sobre este propósito y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Nuevamente hablando acerca de Cristo, Él lo encierra todo, gloria al Señor. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí entonces el Señor lo encierra tan preciosamente, y esto debe de ser de gran gozo para nosotros, porque el Señor no deja nada encubierto en lo que tiene que ver con el propósito de la reconciliación entre el Dios y el hombre, gloria al Señor. Entonces agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, en el Señor Jesucristo lo tenemos todo, estamos plenos en el Señor Jesucristo. Y luego dice entonces que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea que nosotros, hermanos, no tenemos necesidad de estar buscando otras alternativas para nuestra condición humana, sino que tenemos todo, estamos completos en el Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿cómo es que esto sucede? Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que ahí es donde entonces, ¿cómo es que nosotros hemos sido reconciliados? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre esa cruz. Ahí en esa cruz, Dios hizo la paz, amén, entre el hombre y Él. Gloria al Señor Jesucristo. Así que hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, que entonces ya comienza a explicar por qué es que esto era necesario, por qué es que la reconciliación es necesaria. Y tenemos que hablar de estas cosas, porque hay muchos que en sus corazones ellos no ven la necesidad de reconciliarse con el Señor. Ellos no perciben de que sus vidas están sin Dios, no hay esperanza, sin Dios no hay paz, sin Dios, hermanos, nosotros no podemos tener la esperanza de vida eterna. Y yo estoy hablando a un convertido, yo no estoy hablando a alguien que no es convertido, yo estoy hablando de aquellos que han venido a Cristo, pero realmente no se han reconciliado con el Señor Jesucristo, realmente no han tomado pasos de fe para recibir la oferta de amor y entregar todo su corazón, toda su vida al Señor Jesucristo y dejar que sea el Señor quien obre en nosotros para que seamos transformados conforme a su imagen y semejanza. Gloria al Señor Jesús. Y entonces el apóstol comienza entonces ya a desglosar, comienza ya a hablar más claramente por qué era necesario nosotros ser reconciliados a través de Cristo. Y dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y aquí está el propósito, y dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y qué glorioso es la palabra del Señor que nos ilumina y nos da una gran claridad y una luz bien clara para nosotros entender que el propósito de la reconciliación con Cristo no es, hermanos, para recibir a Cristo y quedarnos por ahí sentados sin hacer nada y volver otra vez a nuestros antiguos pecados y nuestra antigua manera de vivir y el desorden personal, el desorden emocional y andar desapercibidos de la voluntad de Dios, andar lejos de los caminos de Dios, aunque somos cristianos, aunque venimos a la iglesia, aunque nosotros hemos escuchado la palabra por muchos años. Pero lo que el Señor está hablando es, hermanos, que nosotros necesitamos entender que en nosotros hay malas obras, que en nosotros hay malas actitudes, que en nuestras vidas hay cosas que son pecaminosas, que en nuestras vidas hay inmadurez espiritual,
que en este caminar con Cristo, hermanos, es necesario siempre ser reconciliados con el Señor Jesús. Siempre entender de que Dios está buscando en nosotros ser santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gloria al Señor. Nuevamente, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es algo glorioso. Eso es lo que el resultado de la reconciliación de Cristo con nosotros y nosotros con el Señor. Esa nueva amistad, ese nuevo compañerismo, esa nueva misma mente y mismo sentir como el Señor Jesucristo. Note, hermanos, que la Biblia no nos enseña que el Señor se reconcilió con nosotros, sino que nosotros fuimos reconciliados con Él. Eso quiere decir que nosotros somos lo que necesitábamos unirnos a Cristo. Necesitábamos reconocerle, necesitábamos de Él. ¿Y Él qué fue lo que hizo? Él nos abrió el camino, nos abrió la puerta. Y el propósito es, ¿para qué? Para que, dice, por medio de la muerte, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Gloria al Señor. Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No es delante del vecino, no es delante de las autoridades, no es delante de otra persona, es delante del Señor Jesús. Su obra redentora es para la honra y gloria de su nombre. Gloria al Señor. Todo lo que el Señor está haciendo para santificarnos, para limpiarnos y para que nosotros seamos justificados delante del Señor es con el propósito de que Él sea glorificado, que Él lleve toda la honra y toda la gloria, porque el Señor así lo ha diseñado para nosotros. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, la iglesia debemos de tomar la actitud. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos de ser los primeros que estamos reconciliados con el Señor Jesucristo. Debemos de ser los primeros en entender de que el propósito de esa reconciliación es para caminar con el Señor, para ser santificados, amén, para ser limpios de todo pecado, de toda contaminación. Y dice, e irreprensibles, para estar delante del Señor irreprensibles. Quiere decir que no haya culpa en nosotros, que no haya algo de qué acusarnos. El diablo nos está acusando. Y él apunta ese dedo acusador, el acusador de nuestras almas. Siempre lo está tratando de hacer. Pero en el caminar con el Señor Jesucristo aprendemos a vivir piamente, justamente, santamente delante del Señor para que seamos irreprensibles delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche, en esta mañana, le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y hermanos, el segundo punto en el que yo me quiero detener en esta enseñanza es que en esta actitud para ser constreñidos para salvación debemos, hermanos, de tener un gran cuidado de no recibir en vano la gracia de Dios. Eso debe de ser para nosotros algo que nos debe de estar caminando con mucha delicadeza en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. No recibir en vano la gracia de Dios. Y eso lo podemos leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, donde la palabra del Señor dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, aquí nuevamente el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia cristiana, les está diciendo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibir en vano la gracia de Dios. Y esto entonces marca aquí otro fundamento de la iglesia del Señor. Y es que nosotros debemos de tener gran cuidado de vivir nuestra vida con el Señor Jesucristo de tal manera que no hayamos recibido en vano la gracia de Dios. Y yo quiero hablar un poco acerca de estas cosas. Y en primer lugar, miremos que esta es una exhortación. Quiere decir que esto es una amonestación. Esto no es una recomendación. Esto no es, ¿sabe qué? Por si a usted le es conveniente, le vamos a sugerir que tenga cuidado. No, le está amonestando, le está intimando, básicamente le está presentando algo a la iglesia donde le está diciendo, esté alerta,
esté alerta, tenga cuidado, esto es delicado y no podemos nosotros recibir en vano la gracia de Dios. Note que la Biblia, aquí donde el apóstol Pablo escribe, él dice estas palabras o las escribe a la iglesia después que él también habla acerca de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces, él le está diciendo, mire, Jesucristo nos ha reconciliado consigo mismo a través de esa muerte, a través de la sangre de su cruz. Hemos sido reconciliados. Hemos sido llamados para ser embajadores del Señor Jesucristo. Y poder también, así como el Señor nos ruega que nos reconciliemos con Él, también nosotros roguemos a otros para que también sean reconciliados. Y Él está hablando acerca de esa obra tan gloriosa, de que el propósito de Dios es presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y después que Él habla estas palabras, les dice, no recibáis en vano la gracia de Dios, os exhortamos. Entonces, eso quiere decir que la obra de Cristo, que no sea un desperdicio o inútil para la salvación de nuestras almas. Entonces, nuevamente, esto quiere decir que la obra de Cristo no sea un desperdicio o que no haya sido inútil para la salvación de nuestras almas. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no sea un desperdicio, que no sea un sacrificio inútil que Jesucristo ha hecho para salvación de mi alma, porque yo estoy recibiendo en vano la gracia de Dios. O tal vez esto también puede significar que el sacrificio de Jesús sobre la cruz no tiene efecto en nuestras vidas. Y yo puedo citarles un ejemplo de cómo esto puede suceder. Y escuché la historia verídica de un joven en una familia de 4 hijos. Y la madre y este niño tenían una gran unión. Y ella, en su historia que ella redacta, ella dice que con él, desde que él era niño, su corazón se ligó al corazón de su hijo y viceversa. Y a través de los años, ella estableció una relación muy cercana a su hijo, particularmente era de los menores. Ella le prestó mucha atención. Todo lo que a él le gustaba, ella participaba con él. Él era un joven que amaba estar por allá afuera, andar en las montañas, y ella también amaba eso, y compartieron mucho tiempo juntos. Ella dice en su historia que ella le enseñaba a él, ella lo educaba, era una mujer profesional, lo educó, le proveyeron sus estudios, sus padres le proveyeron sus estudios. Él, en su hogar, él pudo lograr muchas cosas porque sus padres siempre lo apoyaron. Y ella dice que en su hogar ellos tenían buenas costumbres, que ellos como familia eran muy unidos, trabajaban siempre juntos. Pero ella le prestó particular atención a este joven porque él tenía unos intereses, así como ella también tenía esos intereses, y por eso hacían muchas cosas juntos. Y así se fueron creciendo. Este joven se graduó de high school. Y ya después de high school, él ya fue a la universidad y se graduó de la universidad, y ya él estaba encaminándose en su carrera, y sus padres muy orgullosos, muy contentos por los logros de su hijo, un joven muy inteligente, y era muy amoroso con la familia, muy cariñoso. Y después él conoció a una joven y la presentó a la familia la recibió, establecieron un noviazgo. Bueno, ellos después decidieron casarse, los padres contentos, apreciaban mucho a esta joven también, la unieron a la familia, e inmediatamente después de la boda, hubo un malentendido entre el hijo, su nueva esposa y la familia, y fue la última vez que ese joven se acercó a la familia, abandonó por completo a la familia. Y todos esos años que se habían invertido en la vida de ese joven, todo ese amor, todo lo que habían invertido en él, el compañerismo,
esos tiempos de hacer cosas juntos, todo eso, este joven lo echó por la ventana y se desapareció de la vida de sus padres. Y en la historia que ella cuenta, ella dice que para ella el golpe más horrible, más fuerte, fue el abandono de su hijo hacia ellos. No tanto ¿verdad? No tanto lo que invirtieron, pero más le dolió el abandono porque su hijo se olvidó de la familia. Y hermanos, yo meditando en la palabra del Señor, yo digo que este ejemplo, hermanos, es apropiado porque lamentablemente, hermanos, en el caminar en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, hay muchos que son así. Dios ha invertido su vida, sangre preciosa ha sido invertida, derramada para la salvación de la humanidad. Y particularmente en el pueblo de Dios, aquellos que ya han recibido a Cristo. Y Dios los ha hecho partícipes de tanta bendición. Los ha hecho partícipes de su misericordia, de su poder, de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Dios en un tiempo transformó sus vidas. Dios en un tiempo le abrió la puerta a la salvación. Dios los rescató de la inmundicia. Dios los rescató del fracaso. O si usted creció en el Evangelio, Dios lo ha preservado para vida. Dios lo ha preservado para que no sea partícipe de las cosas que son pasajeras y cosas que pueden destruir su vida moral, su vida espiritual, su vida emocional y, ¿por qué no?, su vida física también. Y entonces han pasado los años y ahora, entonces puede ser que el sacrificio de Jesús sobre esa cruz ya es un desperdicio. Ya no hay efecto en nuestras vidas, ya no hace un impacto, ya nuestra vida es infructuosa. El apóstol Pablo habla acerca de esa raíz de amargura que puede causar que nosotros nos alejemos y que nosotros literalmente, hermanos, rechacemos la gracia de Dios. Y entonces yo quiero hablar de eso en esta mañana. Nosotros tenemos que, hermanos, entender que este llamado a ser reconciliados con el Señor Jesucristo no fue la primera vez. Esto tiene que ser todos los días, ser reconciliados con el Señor, y necesitamos desarrollar esa actitud, ese espíritu. Señor, yo te necesito. Señor, yo soy todo lo que soy por tu amor y por tu misericordia, por esa obra en la cruz del Calvario, Señor. Oh, hermanos, y nosotros necesitamos entender que, como el apóstol Pablo lo menciona ahí, leyendo en el versículo 2, donde estamos leyendo acerca de no recibir en vano la gracia de Dios, dice el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Oh, qué precioso es esa palabra. Oh, en día aceptable, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él nos alcanzó en el tiempo preciso. Él nos alcanzó cuando nosotros no teníamos misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Antes no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Y luego dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oh, hermanos, ¿será que esas palabras todavía para nosotros significan algo? Todavía como que hacen palpitar nuestro corazón el hecho de que Dios todavía salva, el Señor todavía, Él nos recibe, Él todavía tiene misericordia de nosotros. Y nuevamente, hermanos, no estamos hablando a los que no son convertidos. Estoy hablando a aquel que ya recibió a Cristo, aquel que ya ha entrado por la puerta de la salvación, pero hay algo que ha sucedido y ahora ya consideramos que no es necesario reconciliarnos con el Señor Jesucristo, que ya no es necesario recibir la reconciliación que el Señor Jesucristo nos ofrece. Es como que si ese sacrificio ha sido en vano en la cruz del Calvario, donde Jesucristo dio su sangre, derramó su sangre para que nosotros obteniésemos la redención de nuestras almas. También tenemos que mirar otro cuadro que nos presenta la Biblia, al cual el apóstol Pablo hizo la alusión cuando él escribe ahí en el versículo 2, porque dice en tiempo aceptable. En otras palabras, eso fue escrito en otra porción bíblica y él está haciendo alusión. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 8 y 9, donde ahí entonces vemos más de adentro cuál es ese plan de Dios. Vamos a ver que es mucho más amplio
de simplemente nosotros aceptar la oferta de salvación. Porque ahí en Isaías 49, 8 y 9 dice la Biblia: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¿Qué está diciendo aquí Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, al pueblo de Israel? Y también nosotros podemos aplicar para ver más claramente por qué fue que el apóstol Pablo hizo alusión, hizo referencia a esta escritura que Dios le dio a Isaías. Bueno, dice lo mismo: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Dios está siendo bien personal y está diciéndole al pueblo: en tiempo aceptable te oí. Cuando tú clamaste a mí, yo te respondí. Y en el día de salvación te ayudé. Cuando pediste mi ayuda, cuando querías ser salvo, yo te salvé, yo te restauré. Y luego dice: y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Ahí mira entonces que esa salvación sigue vigente. Dice: te guardaré. La salvación que Dios nos ha dado no es algo temporal, es algo eterno. Pero entonces mire lo que dice la Biblia. Dice: te daré por pacto al pueblo. O sea, vamos a hacer testimonio de la salvación que Dios nos ha dado, porque hemos sido reconciliados con el Señor. Lo que yo quiero explicar, hermanos, en este punto es que no es suficiente simplemente ser bautizados y recibir a Cristo y ya somos salvos. No, hermanos, es necesario que el pacto de Dios que era hecho con nosotros se lleve a cabo, porque dice: para que restaures la tierra. Eso quiere decir, vamos a trabajar, restaurar la tierra. Eso está diciendo que hay algo que está dañado y hay que arreglarlo. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos en nuestra tierra, en nuestro terreno, como hemos hablado anteriormente, tenemos espinos. Amén. La tierra tal vez está siendo pisoteada y la semilla está siendo pisoteada porque nosotros despreciamos la palabra de Dios. Hay veces que hay piedras que nosotros hemos puesto, como lo es la raíz de amargura, que también lo hemos hablado. Todo esto es necesario. Dice la Biblia que hemos sido nosotros llamados para salvación, y el pacto que el Señor está haciendo es para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, recibimos algo y Dios lo hace glorioso a través de nuestras vidas, nuestro testimonio y todo lo que nosotros hacemos para agradar al Señor. Pero también dice el versículo 9: para que digas a los presos: salid. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha dado libertad. Nosotros podemos también testificar a otros: salid, dice, y a los que están en tinieblas: mostraos. ¿Quién lo hace? Nosotros, los que hemos sido reconciliados. Así que, hermanos, el propósito de Dios en todo esto es de que nosotros tengamos una vida con propósito. Gloria al Señor. Una vida con propósito, una vida con significado, una vida que Dios pueda usar para poder nosotros también llevar la salvación a otras almas que también andan en oscuridad y también andan muertos en sus delitos y sus pecados. Que no sea que la iglesia todavía anda muerta en sus delitos y pecados porque no ha sido reconciliado realmente con nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces esto habla de una vida con propósito para que podamos decir nosotros: amén, hoy no es el tiempo de dormir, hoy es el tiempo de hablar, hoy es el tiempo de trabajar, hoy es el tiempo de restablecernos espiritualmente hablando. Si nuestra heredad está asolada, el Señor dice: no, tenemos que tomar posesión de esa heredad y tenemos que comenzar a cultivarla. Tenemos que nosotros trabajar en fe, creyendo al Evangelio del Señor Jesucristo, que ese sacrificio que el Señor llevó a cabo en esa cruz todavía está vigente. Aún para mí todavía, yo todavía necesito, hermanos, el perdón de mis pecados. Yo todavía necesito ser reconciliado con el Señor Jesucristo. Y yo quiero terminar, hermanos, con esta porción bíblica en esta mañana, donde la Biblia nos enseña en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y nuevamente, hermanos, esto lo voy a conectar, gloria al Señor Jesús, con la palabra que nosotros leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 23, donde habla acerca de que en Él habitaba toda la plenitud, donde termina diciendo que el Señor quería presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él,
Y luego entonces, ahora continuamos con este versículo para terminar esta enseñanza en el versículo 23 de Colosenses capítulo 1, donde dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahí el apóstol está diciendo, si en verdad permanecéis fundados. ¿Cuándo lo dice? Después que habla de Cristo, el propósito de ese sacrificio para que Él nos pueda presentar santos, amén, limpios e irreprensibles. Entonces Él dice, ¿cómo es que esto sucede? Si en verdad permanecéis fundados. Y eso quiere decir, hermanos, una obra activa en nuestra vida espiritual, una obra de trabajo en el camino del Señor. Eso quiere decir, hermanos, siempre buscando el rostro del Señor, siempre escudriñando la voluntad de Dios a través de su gloriosa palabra, siempre participando, siempre siendo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tal vez ahora no nos podemos congregar, pero en nuestros hogares podemos desarrollar estas actitudes. Podemos buscar cómo nosotros nos arraigamos en el Señor. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fundado quiere decir, yo estoy en el fundamento. De aquí yo no me muevo. De aquí yo no voy a cambiar. Yo no voy a ser desmenuzado. Yo estoy firme en un fundamento, y el fundamento es que yo he sido reconciliado con mi Señor Jesucristo, a quien yo le doy toda la honra y toda la gloria, y yo voy a permanecer fundado. Y dice, y firmes en la fe. Eso quiere decir que nosotros estamos trabajando para que el Señor se glorifique, nosotros haciendo obras dignas de arrepentimiento, trabajando, haciendo obras que muestren que tenemos una fe no fingida, una fe que está siendo alimentada por el poder de Dios, y para que nosotros, dice la próxima parte, dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Nuevamente ahí entra el evangelio, entra el oír y entra una esperanza. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, hemos sido llamados no tan solo para ser reconciliados, pero también hemos sido llamados para que nosotros aprendamos a permanecer fundados. Que es fácil uno desviarse de la fe cuando uno no está bien fundado. Uno va al trabajo, va a otra parte, alguien hace un comentario. Sí, no es necesario hacer esto y aquello, todo lo que dicen en la iglesia. Hay muchas cosas que son de los hombres, hay muchas cosas que eso no es inspiración del Espíritu Santo, eso es solamente el hombre que está poniendo estas reglas, está haciendo aquí y allá. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que hacer tantas cosas, yo puedo vivir como yo quiera. Todas esas cosas son cosas que nos mueven, son cosas que nos alejan de la voluntad, del fundamento. Pero hermanos, el pueblo de Dios que está verdaderamente reconciliado con el Señor, aprende a tener fundamento. Y es lo que estamos hablando, hermanos. Esta es una actitud que debemos de desarrollar. Yo tengo mi fundamento en el Señor Jesucristo. Yo necesito ser reconciliado con nuestro Señor Jesús. Yo necesito todos los días ser reconciliado con el Señor y vivir una vida santa, una vida pura, una vida irreprensible para el Señor. Y así entonces dice, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así, permanecer fundados, firmes en la fe, sin moveros, sin estar tambaleando, sin estar buscando otro lugar mejor, estar buscando una iglesia mejor, estar buscando un pastor mejor y estar buscando muchas cosas mejores, sino donde Dios lo ha puesto, crezca ahí, afírmese ahí. Crea el evangelio y santifíquese para el Señor y pague ese precio de la salvación. Gloria al Señor. Y para terminar, hermanos, primera de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3, donde la palabra del Señor nos dice así, el apóstol Juan hablándole a la iglesia, dice,
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí entonces el apóstol Juan, hablándole a la iglesia, está diciendo, mire, tenemos esta promesa, le vamos a ver al Señor tal como Él es. Y esta es una esperanza que debemos tener nosotros, y eso nos debe llevar a purificarnos a nosotros mismos. Amén. Purificarnos quiere decir, yo hago el propósito de yo buscar agradar a Dios, obedecer a Dios y estar atento a la voz de Dios, a ver qué es lo que el Señor tiene que decirme a mí. ¿Qué es lo que el Señor tiene que redarguirme a mí, amonestarme a mí? No importa qué tantos años yo tenga en el Evangelio, pero yo tengo que aprender a escuchar lo que Dios tiene que decirme a mí. Y si yo necesito corregir cosas, necesito corregirlas. Si necesito ser purificados de algunas cosas, necesito ser purificado. Todos necesitamos ser reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta es la enseñanza que tengo que tenía para ustedes en esta mañana. Gloria al Señor, y le invitamos, hermanos, para que esta noche también nos sintonice. Voy a hablar también de un tema similar, amén, pero con un enfoque un poco diferente. Yo le ruego de sus oraciones para que sea el Señor inspirándonos a través del Espíritu Santo para hablar una palabra fresca, una palabra de salvación para alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón. Así que yo le invito que esta noche usted esparza la noticia, amén, vamos a tener el culto y vamos a hablar de este tema de la salvación. Así que, hermanos, le doy las gracias por su atención. Vamos a orar para poder nosotros pedir al Señor la dirección y las fuerzas para nosotros, hermanos, aprender y tener esta actitud de ser reconciliado con el Señor Jesucristo. Bendito Jesús, gracias te doy por tus misericordias, por esta bendición que me has concedido de poder, Señor, hablar a tu pueblo de este tema tan importante, la necesidad de ser verdaderamente reconciliados contigo, Señor, desarrollar esa actitud de que necesitamos siempre estar pendientes, siempre estar cuidando, Señor, y no tomar en vano la salvación, la gracia que se ha manifestado a nosotros, Señor, esa gracia salvadora, sino que a lo contrario, apropiarnos de ella cada día, Señor, en nuestras vidas, estar conscientes de ese sacrificio en la cruz del Calvario, que tú, Señor, diste tu vida en propiciación por la nuestra, para que nosotros pudiésemos obtener la salvación de nuestras almas. Yo te ruego, Señor, que nos fortalezcas, que nos des ese espíritu de ánimo, ese espíritu, Señor, de permanencia, de poder nosotros trabajar en estas áreas de nuestras vidas que tal vez están débiles, donde nosotros, Señor, estamos obrando en desobediencia o no estamos cerca, Señor, a tu presencia. Yo te ruego que seas tu propicio a cada corazón arrepentido en esta mañana y sea tu nombre glorificado en nuestros corazones, Señor, para nosotros perseverar firmes, siempre reconciliados contigo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Les amamos, hermanos. Muchas gracias por su atención. Espero esto haya sido bendición para su vida. Vamos a adorar al Señor, hermanos, antes de cerrar este culto. Vamos a adorar al Señor. Que Dios los bendiga. Gloria a Jesús. Venimos ante ti, Señor Jesús, porque te necesitamos solo a ti. Sin ti no somos nada. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Y tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a
ti. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra y sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Y tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Vengo a humillarme y buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sánanos Jesús, y sana nuestra tierra, y sana nuestra tierra, y sana nuestra tierra con tu amor. Sánanos, Señor Jesús. Esperamos que este servicio haya sido de bendición para su vida. Igualmente también le invitamos a que lo comparta con otros a través de nuestro sitio web, también a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Asimismo también, hermanos, les invitamos para que nos apoyen con sus contribuciones a la obra del Señor, y en la pantalla usted puede ver los medios que por el momento tenemos disponibles para hacerlo. Nuevamente, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor los fortalezca y les guarde en sus manos.